En cualquier emergencia, hay cosas que debe hacer primero. Cuando alguien sufre un paro cardíaco, bombea su pecho para oxigenar su cerebro. Hasta que alguien pueda ayudar a desfibrilar su corazón y, con suerte, restablecer un ritmo normal, usted detiene el sangrado antes de preocuparse por una fractura de hueso. Me senté en el patio tratando de averiguar qué necesitaba hacer primero. No tenía la menor idea. Esta fue la primera vez para mí. Estaba completamente cegado. Como enfermera certificada en cuidados intensivos, desarrollé un talento para la observación. Intuitivamente captaba señales sutiles de que un paciente estaba en problemas mucho antes de que comenzara a deslizarse por los tubos. Entonces tomaría las medidas apropiadas. Esa habilidad salvó vidas, pero nunca noté los signos y síntomas de que mi matrimonio de casi 18 años estaba en peligro de muerte. La única decisión que tomé en este momento fue que no tenía intención de intentar resucitarlo. Por el contrario, tenía la intención de desconectar el enchufe del enchufe, y tenía la intención de hacer que esa desaparición fuera lo más dolorosa posible. Después de pensarlo un poco, reconsideré mi intención. Quería que fuera doloroso para mi pronto exesposa, pero había partes inocentes involucradas. No quería que se lastimaran cuando fui tras la perra infiel y su amante. Tomé otro sorbo de cerveza y miré alrededor del patio trasero, contemplando mis posibles acciones. Con la excepción de un par de robles y 3 pacanas, había cultivado un césped nivelado que se extendía desde mi patio hasta el pantano. Ya teníamos suficientes problemas con las serpientes en Luisiana. No había necesidad de crear hábitat adicional cerca de la casa. Mi única concesión a los arbustos fueron las azaleas frente a la casa. La casa detrás de mí era grande, con 4 dormitorios y 3 baños. Tenía un porche cubierto de estilo tradicional sureño. Aparte de eso, no tenía nada de tradicional. En el interior, tenía las mejores comodidades modernas disponibles en el momento de su construcción. Los sistemas eléctricos y de plomería eran de primera línea. No se cortaron esquinas durante la construcción. La cocina de última generación nunca había sido remodelada, pero los electrodomésticos habían sido reemplazados a lo largo de los años. El techo estaba cubierto con paneles solares. No había forma de que pudiera pagar esta casa y los 8 acres de tierra a su alrededor con el salario de una enfermera. Fue un regalo de mi padre y mi abuelo cuando anuncié mi compromiso con Bonnie. La tierra había estado en mi familia por generaciones. Mi abuelo y mi padre construyeron la casa ellos mismos, o mejor dicho, la empresa constructora que poseían. Fantenoe e Hijos era muy conocido en nuestro vecindario y ahora estaba dirigido por uno de mis primos. Mi padre y su hermano ya estaban prácticamente jubilados. Pope falleció hace 2 años. Estaba un poco decepcionado porque me negué a unirme al negocio familiar, pero respetó mi decisión de volver a la escuela de enfermería. Después de obtener un título en administración de empresas y tratar de trabajar en una oficina durante varios años, no quería tener nada que ver con la profesión de la construcción. Después de trabajar en el calor y la humedad durante mis años de escuela secundaria y durante las vacaciones universitarias, nunca estuve interesado en ganar dinero por sí mismo. Solo tenía lo suficiente para cuidar de mi familia. Por supuesto, eso incluía poder pagar algunos juguetes bastante lujosos. Tenía un bote muy bonito que usábamos a menudo para pescar y acampar y una camioneta para transportarlo por tierra. Compré cualquier aparejo de pesca que quisiera. Tenía rifles y escopetas como todos los Cayuns normales. Llevé a mi familia de vacaciones cuando pude sacar tiempo para trabajar como asistente de enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos en nuestro hospital local. Siempre proporcioné a mis hijos equipos para sus propias actividades. Aparte de la atención al paciente, la familia era lo único verdaderamente importante en mi vida, y ahora la felicidad de mi familia estaba en peligro. Miré alrededor de los 200 metros que me separaban de la casa vecina y vi a una mujer salir por la puerta trasera. Excepto por los muebles y la combinación de colores, su casa era una réplica exacta de la mía, hasta el mismo terreno.
Mi abuelo había construido la casa de mi hermana justo después de terminar la mía. Compartimos un muelle y cobertizo para botes en la bahía. Levanté la mano para llamar su atención y ella se dirigió en mi dirección. Necesitábamos tener una charla seria. ¿No es un poco temprano para empezar hoy, Rob? Son solo las 2, ella preguntó, señalando la cerveza en mi mano. ¿Un enfriador de agujeros? Preguntó ella, mirando a Coleman junto a la silla de jardín en la que estaba sentada. Estoy libre por el resto de la semana y estoy de humor, dije en voz baja. Ella sabía que trabajaba turnos de 412 horas y luego me tomaba al menos 3 días libres a la semana. A veces me tomaba un día libre tras otro para hacer un viaje corto sin usar el tiempo de vacaciones. Disfrutaba trabajando horas extras. Me permitió pagar algunos extras. No quiero perder el tiempo corriendo de un lado a otro para tomar una cerveza. Metí la mano en mi refrigerador y le ofrecí una sola taza. Abrió la tapa y se sentó. Entonces, ¿qué era tan importante que teníamos que discutir en este momento? Casi me cago en los pantalones cuando me pediste que me tomara un día libre del trabajo y volviera a casa, especialmente cuando dijiste que no debería llamar a nadie antes de hablar contigo. Le ofreció a Susan. Si no me hubieras dicho que nadie resultó herido o muerto y que no era una emergencia, me habría asustado, pero no pareces tan preocupado. Sé que no me llamaste a casa solo porque necesitas un amigo para beber. Yendo al grano, dije, descubrí hace un par de horas que Bonnie me está engañando. Recibí un correo electrónico. Traté de decirlo como si estuviera discutiendo el clima, pero mi voz tembló. ¿Están seguros? Quiero decir, sería una broma cruel, pero ¿estás seguro de que alguien no se está metiendo contigo? Preguntó incrédula. Asentí y dije que había un archivo de video adjunto a la carta y que no había ninguna duda. ¿Quién envió la carta? No lo sé, respondí. Solo decía que deberías saber que tu esposa te está engañando. Aquí está la prueba. Lo enviaré más tarde. El nombre del hombre estaba cabreado. ¿999? Nunca he oído hablar de él o ella. Susan consideró mis palabras durante 1 o 2 segundos y luego lanzó una diatriba. Esa perra infiel. Ella bramó. ¿Cómo pudo? ¿No sabe ella que la destruirás a ella y a quien sea con quien se divierta? ¿Por qué? La tiraré sobre su cabeza calva. No te metas con nosotros, mapaches. Entonces, ¿sabes quién es el chico del video? Asentí y abrí la boca para responder, pero ella me interrumpió. Si Rich alguna vez me engañó, simplemente lo destruiría. Hablando de eso, ¿cómo encuentra Bonnie tiempo para tener una aventura? Ella está en casa casi todas las noches. Bueno, excepto por nuestras despedidas de soltera con sus amigas, y yo siempre estoy ahí. Ella ni siquiera finge mirar a otros mendene. Además, ella trabaja con Rich y conducen para trabajar juntos la mayor parte del tiempo. Se daría cuenta de que se está divirtiendo. Susan hizo una pausa y me di cuenta de que finalmente había notado mi expresión de asombro. Mi hermana siempre fue una pensadora rápida. De ninguna manera. Ella exclamó. Está engañando a mi marido. Nos están engañando el uno con el otro. Su rostro cambió de rojo a escarlata. Lágrimas aparecieron en sus ojos. Lo siento mucho. Esperaba decirte esto suavemente, le dije, inclinándome y encerrándola en mis brazos. He tenido un par de horas para pensarlo y calmarme. Bueno, al menos lo suficiente como para no sacar un arma y volverse loco. Ella lloró por un momento, luego se puso rígida. El legado de su culo cani se estaba derramando a la superficie. Ella nunca dudó de que acababa de decir la verdad. Vale, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que lleguen a casa y luego patearles el trasero? Preguntó Susan. Amo al bastardo, pero no voy a aguantar esa mierda. No,
Nos íbamos a volver más inteligentes, dije. No damos la apariencia de adivinar. Actuamos de la misma manera esta noche que ayer. Saludaremos a nuestros cónyuges. Con un beso. Susan frunció el ceño. Hablo en serio. Tienes que actuar con normalidad. Tenemos que elaborar un plan. Mañana recibiremos asesoramiento legal. Lo bueno es que sabemos que no hemos contraído ninguna ETS, a menos que también estés bromeando, agregué con una sonrisa para quitarte la irritación. Susan me señaló con el dedo. Diablos, no. Ni siquiera lo pensé. Bueno, no en serio. Tú me conoces. Podría bromear sobre convertirme en una estrella de televisión o algo así, pero de ninguna manera voy a protagonizar una película. Terminó el resto de su cerveza y tiró la lata a la basura con los otros chupetes. Le entregué una llena mientras ella extendía la mano. Y solo por GP, tampoco voy a hacer esto con Rich. Acabo de tener mi periodo hace 5 minutos. Ella se rió. Esto va a durar hasta que bajemos el martillo sobre esos imbéciles infieles. Él no va a conseguir nada. No de mí, de todos modos. Bonnie puede ayudarlo si quiere. Cell se alegrará de tener su culo infiel. Y no debemos dejar que los niños sepan sobre esto, advertí. Al menos no todavía. Susan quería saber dónde estaban. Traté de enviarlos a todos a visitar a mamá y papá esta mañana, pero no se fueron hasta hace un rato. Finalmente se fueron cuando vine aquí. Papá tiene algunos proyectos en los que quería que los niños ayudaran, y las niñas pueden hacer lo que quieran. Se tomaron su tiempo para irse, no discutieron ni hicieron preguntas. Se subieron al auto de Jason y se fueron con los niños. Conocimos a mis 2 hijos y a sus 3 hijos. Pasaron todo el verano juntos. Dado que todos estábamos semi-restringidos de las actividades normales debido a la pandemia de COVID, no se separaron por su cuenta hasta que todavía estaban en la escuela. Pero incluso entonces se cuidaron el uno al otro. El mayor era mi hijo Jason, que tenía 17 años. Rob, que lleva mi nombre, era el mayor con Susan, que era solo unos meses menor que Jason. Sus gemelos, un niño llamado Dave y una niña llamada Cindy, eran un año más jóvenes. Eran 16 cada una, al igual que mi propia hija, Deirdre. Tener 5 hijos en 2 años fue abrumador y gratificante. 5 bebés y luego niños pequeños. No fue fácil en esos primeros años. Después de eso, las fábricas de bebés cerraron, pero a medida que los niños crecían, se parecían más a hermanos que a primos. Rich siempre había sido un buen padre y tío. Se interesó por la escolarización de los niños y los ayudó con sus estudios. Pero aunque los ayudé con sus estudios, la mayoría de las divertidas actividades al aire libre parecieron recaer en mí. Nunca practiqué deportes, así que traté a los niños. De la forma en que me criaron, les enseñé las habilidades que aprendí mientras crecía. Los llevé a acampar, pescar y cazar. Cuando los niños eran pequeños, íbamos a acampar al patio trasero, lejos de la casa, pero no exactamente en el pantano. Por supuesto, las niñas insistieron en que ellas también tuvieran la oportunidad de participar y tener igualdad de tiempo. Así que me llevaba a los niños conmigo, y una semana más tarde, a las niñas. Fue una gran experiencia de unión. A medida que pasaba el tiempo y los niños crecían, nos adentrábamos cada vez más en el pantano en excursiones. Se estaba llenando de todos los niños pescando, así que me haría rico o Susan participaría en la conducción del otro bote. Esto permitió a Rich salir al desierto, como él lo llamaba. Pero durante el último año más o menos, dejó que sus hijos manejaran su bote mientras él se quedaba en casa. A medida que crecían, no llevábamos solo pequeñas cantidades de comida con nosotros. En viajes. Usualmente eran condimentos y especias, una bolsa de frijoles secos y un poco de arroz. Si los niños querían comer, tenían que conseguir su propia comida.
cualquier cosa capturada era compartida. Pero si el botín no fuera muy abundante, es posible que no comamos bien esa noche. Los niños aceptaron gustosos el desafío, tal como esperaba que lo hicieran. Mis hijos, así es. Como los llamé, todos eran duros como el infierno, autosuficientes, pero entendían el valor de la familia y el trabajo en equipo. Aprendieron a trabajar juntos como una unidad. Hace apenas 3 semanas, reorganicé mi horario de trabajo para tener 6 días libres consecutivos. Conduje un bote con las niñas como pasajeros y los niños cargados en otro. Viajamos lentamente para evitar inconvenientes y aguas poco profundas. Varias veces detuve el bote para que ambas chicas pudieran turnarse para conducirlo. Los muchachos también estaban cambiando de lugar. Pasamos una semana en el antiguo campamento de peces Paupo, pescamos un poco e incluso fuimos río abajo a pescar cangrejos en las aguas salobres. Pescamos cebo con redes de fundición o volteamos troncos medio descompuestos en busca de grillos y ranas. Nos unimos totalmente como familia, o eso me pareció a mí. Aparentemente, a Bonnie y Rich no les importaba mucho la unidad familiar. Mi corazón se rompía con la sola idea de contarles a los niños sobre la aventura de Bonnie y Rich. La familia lo era todo. Destruir esa unidad desde dentro sería imperdonable. Eso es lo que le dije a Susan. No podemos ocultárselo, dijo, pero podemos retrasarlo un poco. Tendré cuidado de no hacerle saber que algo anda mal, prometió. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? No hay forma de que pueda perdonar o olvidar la infidelidad. Simplemente no puedo. No importa lo que Bonnie prometa o cómo invente excusas, dijo y Susan asintió. Puedo soportar muchas cosas, pero no la infidelidad. Voy a deshacerme de ella. Solo necesito descubrir cómo hacerlo sin perderlo todo. Por mucho que me gustaría convertirla en mierda de cocodrilo, no me arriesgaré a ir a la cárcel. Tampoco puedo dejar que se lleve a los niños. Del mismo modo, no puedo pisotear Rico en las bolas ni romperle las piernas. Tengo que estar ahí para los niños. Escurrí mi cerveza y abrí la nevera para otra. Bien, dejando a un lado mi verdadero deseo de ver a Richis poner la nuez izquierda en un anzuelo de pesca mientras mira y llora. Entiendo tu punto, ofreció Susan. Lo siguiente que debe hacer es quebrantarlo financieramente. Voy a tomar cada centavo que pueda conseguir. Le haré pagar manutención infantil, pensión alimenticia, manutención infantil y todo lo demás que pueda. Estuve de acuerdo y le dije que podía hacerlo ya que Rich ganaba más dinero que ella. Pero Bonnie podría llevarme a la cárcel ya que los tribunales favorecían a las mujeres en los casos de divorcio, como había aprendido de personas que conocía. Mira, en mi trabajo principalmente manejo fideicomisos y testamentos. Pero como asistente legal, sé lo suficiente sobre procedimientos para saber que tenemos más protección de la que crees. Te estás olvidando de que nuestros principales activos están protegidos, dijo Susan, sonriendo con una expresión maliciosa en los ojos. No pueden tocar nuestras casas. Papá nos los dio, y lo hizo incluso antes de casarnos. Se aseguró de ponerlos a nuestro nombre. Solo Bonnie y Rich no pueden reclamarlos. No estoy segura de que Bonnie pueda conseguir que un juez la deje quedarse en tu casa hasta que tus 2 hijos se hayan ido. Pero sí sé que ella no tiene derecho a la casa en sí. Ella ni siquiera puede reclamar las mejoras que has hecho. Como el sistema solar. Bueno, eso es dudoso. Barcos, coches, camiones. Bueno, sí, la mitad de eso puede conseguirla, pero no una casa. Ahora que lo pienso, ¿no firmaron Bonnie y tú un acuerdo prenupcial cuando se casaron? Preguntó Susan. Papá insistió en que lo hiciera. Pensé que todo era una tontería en ese momento, pero él me dijo que firmaste uno y dijo que copió el tuyo. Me había olvidado por completo de ese acuerdo prenupcial. El padre de Bonnie era cirujano plástico y ganaba mucho dinero. Él no estaba nada feliz cuando dejé embarazada a su única hija,
que volvía a casa para las vacaciones de verano durante su primer año de universidad. Ella acababa de graduarse de la escuela secundaria. En su mente, yo era un cardenal salvaje. Esa evaluación tenía algo de verdad. Hasta que conocí a Bonnie, nunca volví a tocar a otra mujer. Su abogado redactó un acuerdo prenupcial que establecía que si se demostraba que alguna de las partes era culpable de adulterio, saldrían del matrimonio con solo el 20% de los bienes conjuntos acumulados. No se pagaría pensión alimenticia ni manutención al adúltero culpable. En Luisiana, un acuerdo prenupcial puede eludir las leyes de propiedad comunitaria si lo firman ambas partes. Antes del matrimonio, mi suegro insistió en que firmáramos uno. Estaba convencido de que tarde o temprano arruinaría a su hijita y tomaría la mitad de la fortuna que planeaba dejarla. La única excepción fueron las cuentas 401k. Mi propio padre sabía de este acuerdo e insistió en que Susan y Richard firmaran un acuerdo similar cuando se casaron unos meses después. Pasaron años antes de que mi suegro finalmente se diera cuenta de que su hijita no corría peligro por mi trampa. Eventualmente cambié de opinión. Sabía que los otros médicos del sistema hospitalario me respetaban. En un momento, incluso sugirió que fuera a la escuela de medicina y se ofreció a subsidiar mi matrícula. Yo, por supuesto, decliné. Estaba feliz donde estaba. Demasiados de los médicos que conocía parecían adictos al trabajo. Ganaban mucho dinero, pero la mayoría trabajaba una cantidad increíble de horas. El tiempo familiar en casa era demasiado importante para mí. Me preocupa ese video de Rich y Bonnie divirtiéndose, Susan ofreció inesperadamente. Maldita mierda, pensé. Quiero decir, ¿quién lo filmó, cómo lo filmaron ellos mismos y se encontró en línea? Tantas preguntas. Por lo que puedo decir, había al menos 3 cámaras allí, dije. El video que recibí no fue editado. Mostraba el mismo evento desde cada punto de vista. Eso sugiere que quien estaba filmando al menos aún no había editado el metraje en bruto. Lo vi varias veces. Una cosa que me llamó la atención fue que ni Rich ni Bonnie miraron en dirección a la cámara ni dijeron nada como si supieran que la cámara estaba allí. Ni siquiera hubo un desliz de la lengua. Creo que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, dije yo. Susan insistió en que sacara mi tableta y le mostrara el video completo. Mierda santa. Ella exclamó. Los comentarios intermitentes de Rich y Bonnie en el video sobre cómo Susan y yo no sabíamos nada sobre su relación sexual enfurecieron a Susan. Rich está acabado, pero todavía tengo un problema con quien hizo el maldito video. Tenemos que averiguarlo. No quiero que nos muerda el culo en el futuro. No me importa si el mundo entero lo ve, siempre y cuando no se refleje en nosotros. Estuve de acuerdo y dije que deberíamos posponer una reacción pública. Susan permaneció en silencio durante unos minutos. Me pareció que ella solo estaba reflexionando sobre lo que deberíamos hacer a continuación. Entonces la oí sollozar. Los sollozos rápidamente se convirtieron en sollozos, me acerqué y la abracé. No pude detener mis propias lágrimas. Ninguno de nosotros podía ocultar nuestro dolor por más tiempo. No estaba realmente borracho esa noche, pero me había dejado llevar un poco. Tenía una cerveza medio llena en una mano cuando conocí a Bonnie en la puerta, abrazándola y besándola para darle la bienvenida a casa. Casi esperaba que ella se alejara y se fuera a la ducha. En cambio, ella me agarró y agresivamente me devolvió el beso. Olí su cabello y cuello, pero tratando de captar incluso un toque de olor a loción para después del afeitado. Nada más que su propio perfume sutil. Acababa de trabajar 4 días en un turno de 12 horas en el trabajo, pero de repente recordé lo que había aprendido. Hoy. Estaba tan enojada que apenas podía contenerme de hacer algo malo. Tomé un sorbo de cerveza y le dije que la cena estaba lista. Ella me miró como si estuviera loca cuando dejé de tocar abruptamente y dije, comamos. Mientras me alejaba, la escuché murmurar en voz baja, maldita sea,
esperaba que comieras algo. Pero no era comida. Susan y yo ya habíamos planeado pedir comida para llevar hoy. Ninguno de los dos estábamos de humor para cocinar. Bromeamos diciendo que si cocinábamos, podríamos envenenar a nuestros cónyuges sin lastimar a los niños. La ligereza entre nosotros realmente no trajo alivio. Era solo una válvula de seguridad que nos impedía explotar. A la mañana siguiente, vi a Bonnie meter su pícaro trasero en el auto de Richie para ir al trabajo. Llamé a Susan. ¿Cómo va? Pregunté. No hay problema, respondió ella. Me habría vuelto loco un par de veces si no hubiéramos bromeado y planeado cómo íbamos a proceder ayer. Supongo que planea salir con Bonnie esta noche. ¿Alguna idea de a dónde van? Me di cuenta de que estaba arremetiendo, desahogándose. Susan siempre había sido un poco loca, pero en este momento todavía estaba cruda y necesitaba hablar. Necesitábamos ser honestos y francos sobre nuestros sentimientos, al menos por un tiempo. Si la conversación fuera más áspera de lo habitual entre hermano y hermana, pasaríamos por la terrible experiencia. Bueno, yo también me conformaré con eso. A las 10 de la mañana, Susan y yo nos encontramos en la oficina de uno de sus jefes. El hecho de que Susan manejara la mayoría de los fideicomisos y testamentos en la misma firma no fue un problema. Jake había ido a la escuela con nosotros. Él era un muy buen abogado de divorcios y aceptó representarnos. Era un verdadero amigo. ¿Está seguro de que tiene una cinta de video que muestra claramente a ambas partes, es decir, a sus cónyuges? Preguntó Jake. Le aseguramos que teníamos pruebas irrefutables, pero decidimos no mostrárselas. Todavía no, de todos modos. Se encogió de hombros mientras tengas pruebas sólidas de infidelidad. Bien. Me familiarizo con tus acuerdos prenupciales. Son bastante estrictos. Rob, no puedo creer que firmaras algo así. No consultaste a un abogado sobre esto, ¿verdad? Le dije que sí. Quiero decir, mi padre insistió en obtener una opinión legal, y luego usó el mismo documento para Susan cuando se casó con Rich. Wow, realmente podrías joder si alguno de ustedes comenzara a perder el tiempo. A lo que se reduce es a que la parte que hace trampa solo obtiene el 20% de todos los activos conjuntos. Esto incluye ahorros, cuentas bancarias, acciones, etc. La clave aquí es que no hay disposiciones para las cuentas de ingresos personales. ¿Alguno de ustedes tiene rentas vitalicias, regalías o algo así que nadie conozca? Susan y yo negamos con la cabeza. ¿De qué tipo de cuenta estás hablando? Pregunté. Está bien, respondió Jake. Supongamos que Bonnie tenía una cuenta que abrió por su cuenta incluso antes de que te casaras. Tal vez el dinero que recibió en tu boda. Ya sabes. Sabes, cuando le ponían facturas, legalmente podía incluso reclamar que era su dinero, más cualquier interés que pudiera haber recibido. Incluso si tomara ese dinero y lo pusiera en un negocio, toda la cuenta le pertenecería a ella. Asentí. No hay problema, respondí. ¿Qué pasa si ella tiene dinero que obtuvo después de la boda pero no me lo contó? Pedí propiedad común. ¿Cómo si compraras un auto o un bote nuevo y no le contaras nada? Algunos de los puntos problemáticos son mejoras que ha realizado en sus hogares. Las casas te pertenecen en tu título. Están protegidos porque te los regalaron antes del matrimonio. Actualizar refrigeradores o hornos son costos de reemplazo, al igual que los costos de mantenimiento del hogar, como reparar o volver a pintar paredes. Pero ambos instalaron paneles solares. Un juez puede decidir o no que son parte de la propiedad común porque es una mejora importante en la que se ha gastado el dinero de la propiedad común. Entonces, quiero decir, ella solo obtiene el 20% porque es una perra infiel, ¿verdad? Pregunté. Estoy dispuesto a dejar que ella tenga eso. Demonios, ella puede reclamar lo mismo por todos los muebles que compramos, y también podemos negociar eso a nuestro favor.
Incluso puede insistir en que se lleve una quinta parte de la propiedad y la mueva fuera de las instalaciones. Ella tendrá que pagar por su transporte y almacenamiento. Jake sonrió. Eso podría ser un dolor de cabeza y más problemas que beneficios. Ella podría estar de acuerdo en dártelo. Sus pequeños juegos juegan bien a medida que avanzamos. Lo importante es que ambos tengan acuerdos prenupciales férreos. Mientras puedas probar el adulterio, pero te lo advierto, asegúrate de que las copias del video que tienes estén bien ocultas y sean confidenciales. No lo divulgue al público. Pueden demandarlo y lo más probable es que lo hagan si se publica en Internet. Bueno, si pueden probar que lo filmaste y lo publicaste. Si lo filmaron ellos mismos y accidentalmente se hizo público, ese es su problema. Todo depende de cómo se obtuvo el video. Es mejor tener cuidado. Jake nos observó atentamente para asegurarse de que entendiéramos su punto. Susan y yo asentimos. Ya habíamos hablado de editar el video y enviárselo a todos nuestros amigos y familiares. Lo único que nos había frenado hasta ahora era la reacción violenta contra nuestros hijos. Ahora estábamos aún más ansiosos por saber quién estaba filmando lo que estaba sucediendo. El siguiente punto fue cuando queríamos obtener los papeles de divorcio de nuestros suegros. Decidimos el jueves al mediodía. Sugerí que esperáramos hasta el viernes por la tarde. Entonces tendrían que pasar todo el fin de semana reflexionando sobre su situación, preguntándose qué sabían Susan y yo. Además, no podrían obtener asesoramiento legal durante el fin de semana. Jake cambió de opinión, diciendo que cuanto más prolongáramos este caso, más costaría. Dijo que iba a requerir estados financieros de cada uno de ellos mostrando sus activos personales. Eso los mantendrá ocupados todo el fin de semana. Además, probablemente aumentará sus honorarios legales. Si su abogado habla con ellos durante el fin de semana, les facturará más de lo habitual, dijo. Al principio, Susan y yo queríamos que se les sirviera de una manera que pudiéramos observar. Incluso discutimos llevarlos a almorzar el jueves para que pudiéramos asistir. Jake se rió y dijo que, por divertido que fuera, no era una buena idea. Al final, decidimos atenderlos en el trabajo frente a todo el personal. Nos despedimos de un Jake sonriente y nos dirigimos al banco donde íbamos a pasar las siguientes horas transfiriendo dinero. Descubrimos nuevas cuentas corrientes y de ahorro solo a nuestro nombre. Nos aseguramos de obtener extractos de todas las cuentas y luego transferimos el 80% a nuestras nuevas cuentas. Desafortunadamente, los autos de nuestro cónyuge fueron pagados. Fantaseábamos con que sus autos fueran embargados y tuvieran que caminar al trabajo. Ambas familias eran tan frugales que prácticamente no teníamos deudas, excepto por las compras recientes con tarjeta de crédito. Pagamos las tarjetas de crédito y las cancelamos. Abrimos nuevas cuentas solo a nuestro nombre. Tomó 1 o 2 días obtener las nuevas tarjetas. Jake nos advirtió que no tratáramos de ocultar nuestras actividades y de mantener registros en papel. Revisé mi correo electrónico. Tenía otros 3 archivos adjuntos donde Bonnie y Rich lo estaban haciendo. Era la misma habitación que antes. Les agradezco su ayuda, respondí a mi misterioso benefactor por correo electrónico. Pero me gustaría saber cómo obtuviste esos videos. También me preocupa que se conecten a Internet. Espero que eso no suceda. De hecho, secretamente deseo que cada uno de estos videos sea editado y lanzado al público. Haciendo de Bonnie y Rich stars. Pero después de hablar con Jake, decidí ser cauteloso. Queríamos asegurarnos de que Rich y Bonnie no pudieran vincularnos a Susan y a mí con la publicación y presentar una demanda civil. En mi defensa, podría abrir mi propia cuenta de correo electrónico. 1 hora después, recibí una respuesta. Era un simple 9203 Victoria Street, apartamento 201. Me dirigí allí para encontrar el edificio de apartamentos. Como esperaba, la mujer detrás del mostrador no iba a decirme quién alquiló el apartamento. Al menos no de inmediato. Mira,
Sospecho que este apartamento lo alquila mi cuñado por una aventura ilícita, comencé. Recibí una mirada en blanco en respuesta. Necesito saber si es inquilino. La misma mirada en blanco. Decidí cambiar de táctica. Está bien, puedo ver que no quieres decirme si es su apartamento o no, pero aquí está el que se sabe que es un traficante de drogas y estuvo involucrado en una operación de venta de esclavas blancas. Ya sabes, putas. Hablé. Densamente. ¿Pero qué puedo decir? Lo estaba haciendo fuera de mi cabeza. ¿Qué pensarían sus otros inquilinos si la policía, el FBI, la DEA e incluso ICE se abalanzaran aquí y acordonaran todo el edificio? ¿Quizás hacer una búsqueda de apartamento? ¿Crees que eso sería bueno para los negocios? ¿Estarían felices sus inquilinos? Eso llamó su atención. ¿Qué es lo que realmente quieres? Ella preguntó, frunciendo el ceño. Le devolví la sonrisa. ¿Quién alquila este apartamento y por cuánto tiempo? Dije yo. La copia impresa estaba en mi bolsillo y 5 minutos después estaba en mi automóvil y alejándome. Durante los últimos 2 años, el apartamento había sido alquilado a la compañía de seguros para la que trabajaban Rich y Bonnie. El contrato tenía su nombre y firma. Como persona autorizada, no tenía idea de quién lo descubrió, pero el pequeño nido de amor de Richis había sido expuesto. Me preguntaba cómo reaccionaría la empresa si descubrieran que estaban pagando por el asunto de Richis. Mentalmente señalé que algún día lo descubriría. La reacción de Bonnie al ser atendida fue rápida y enojada. Ella me llamó a las 12:30. Me preguntaba qué había sucedido en los 30 minutos transcurridos entre recibir el aviso y su llamada. ¿A qué demonios te refieres? ¿Quieres el divorcio? Ella exigió. Casi me ahogo cuando simplemente le dije que sabía que había encontrado a otra persona, así que la iba a liberar. No mencioné que tenía cintas de video que demostraban lo perra infiel que era. Susan y yo ensayamos nuestras respuestas. Solo esperaba que mi hermana mantuviera la misma calma cuando interactuaba con Rich. ¿De qué estás hablando, imbécil? Adulterio, gruñó Bonnie. Sé que hay gente aquí que se pregunta por qué Rich y yo somos tan cercanos. Yo mismo he escuchado ese loco rumor. Han estado dando vueltas durante mucho tiempo. Es mi cuñado, por el amor de Dios. ¿De verdad eres tan idiota que le creíste a una secretaria o lo que sea que Rich y yo estemos teniendo? ¿Una aventura? Sí, supongo que sí, dije en voz baja. Bueno, si eres tan estúpido, déjame decirte qué sucede si insistes en ello, dijo Bonnie. Si quieres el divorcio, adelante. Puedes mudarte. Obtendré la custodia de los niños y pagarás la manutención de los hijos. Mucho dinero. Obtendré la mitad de todas nuestras cosas, incluidos tu precioso bote y camión. Me aseguraré de que tengas. Venderlos para pagarme, sin mencionar el resto de tus cosas de acampar y pescar. Viviré en la casa y pagarás las facturas y buscaré cada centavo de manutención infantil que pueda obtener. Y ahora no tengo novio, pero estoy segura de que lo tendré. Sé que Sue también sirvió a Rich. Demonios, él puede vivir conmigo y tú puedes pagarlo. Puedes mudarte con tu hermana y preguntarte qué estamos haciendo Rich y yo en mi casa. ¿Es eso lo que quieres? Adelante, dije yo. Consíguete un abogado. Apenas me contuve de quebrarme la voz, de lamentar que mi matrimonio se estuviera desmoronando y de enojarme porque la perra se apegaba a su opinión de mi inocencia. Estaba listo para explotar, sin mencionar su contraataque inmediato. Esperaba que Susan no le hubiera revelado demasiado a Rich. Por cierto, las chicas están empacando tus cosas. Susan les ha dado instrucciones a los muchachos de empacar las cosas de Richis. Todo estará apilado frente a la casa para que puedas recogerlo esta tarde. Obtuvimos una orden de restricción y cambiamos las cerraduras esta mañana. Ustedes dos tendrán que encontrar otro lugar para quedarse hasta que la corte decida quién recibe qué.
Bonnie empezó a gritar y colgué el teléfono. 10 minutos después, Susan me envió un mensaje de texto: patio trasero, trae tu refrigerador. Asegúrate de que esté lleno. Ese bastardo rico. Ella comenzó a sorber su cerveza. Empezó con: oye nena, no puedes creer lo que pensaría una secretaria solo porque Bonnie y yo somos cercanos. Le dije que Bonnie también había acusado a una secretaria anónima. Relaté la reacción de Bonnie. El idiota prácticamente negó que se tocaran en absoluto. Él me dijo que no podemos creer una palabra de eso. Lo juro, si estuviera aquí ahora mismo, lo golpearía tan fuerte que parecería un cerdo. Le dije que trajera sus cosas. ¿En serio? Le dije que llamara primero porque estaba abriendo la puerta con un arma cargada. Jaque estará aquí en un rato, dijo. Tiene a 2 agentes del alguacil a la espera para vigilar la situación y evitar que los problemas se salgan de control. No quería pagar para que los agentes se quedaran parados y vieran a Rich y Bonnie cargar sus cosas, pero Jaque explicó que era una buena idea en caso de que Rich mostrara ignorancia, y reaccioné. Me di cuenta de lo que quería decir. Tenía miedo de que Rich dijera algo y yo saltara sobre su trasero y terminara en la cárcel por agresión. Estaba enojado, pero no lo suficiente como para perder el control de mí mismo. Ya estaba en el modo de pánico controlado que usaba durante emergencias con un paciente caído. Sabía que tener presente a un ayudante del sheriff era una decisión inteligente. Todo el evento fue emotivo. Me alegro de que fueras tú quien hablara antes con los niños, continuó Susan. No había forma de que pudiera decirles lo que estaba pasando. Me derrumbé y comencé a llorar solo escuchándote. Juntamos a los niños y les dije lo que estaba pasando. Realmente no pensé que podría dar mi discurso sin quebrarme, pero de alguna manera logré hacerlo. Logré dirigirme a una enfermera tranquila pero preocupada que le dijo a la familia que su ser querido no tenía mucho tiempo de vivir en este mundo y que debían visitarlo y despedirse de él. Tuvieron la oportunidad. Lo que me sorprendió fue cómo se lo tomaron los niños, dijo Susan. Actuaron como lo esperaban. Quiero decir, cuando dijiste, muchachos, parece que tu mamá y tu papá están tramando algo, y todos saben que ni Susan ni yo podemos soportar las trampas. Ninguno de los dos parpadeó. No crees que ya lo han adivinado, ¿verdad? No sé cómo podrían haberlo adivinado, dije. No tenía idea hasta hace un par de días, pero todos asintieron y se pusieron manos a la obra empacando las cosas de Bonnie y Richie. Tal vez están en shock. O tal vez aún no se dan cuenta de cómo esto podría afectarlos. Mi teléfono sonó, mostrando un mensaje. Lo miré. Recibí un correo electrónico. Me pregunto si es por cabreado 999, dije. Bueno, compruébalo. Insistió Susan cuando le dije que no sabía cómo hacer eso en mi teléfono, ya que solo hablo y envío mensajes de texto. Ella se rió y cogió mi teléfono. Unos pocos toques en los iconos y escuchamos el archivo de audio que me enviaron. ¿Puedes creer que Robert y Susan nos sirvieron? Dijo Bonnie. Debieron averiguarlo de alguna manera. Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? No puedo creerlo. Anoche Robert era todo amor Davi. Si no hubiera estado tan borracho, creo que lo habríamos hecho allí mismo, en la sala de estar. Ni siquiera me di cuenta de que había un problema. Y ahora esto. Relájate, dijo Rich. No saben nada, en realidad no. ¿Alguien por aquí ha comentado algo sobre nosotros almorzando juntos o conduciendo al trabajo en el mismo automóvil? ¿Has oído los mismos rumores estúpidos que yo he oído? Nadie sabe nada. Nadie puede saber nada. Nunca nos tocamos ni nos tomamos de la mano en público. No más que cualquier hermano y hermana en el mundo. Quizás menos. Es solo un desafortunado giro de los acontecimientos. Nada me encantaría más que Liv de la ciudad con Rob y Susan como planeamos, pero esto es prematuro. Los niños todavía están en la escuela y no hemos resuelto el dinero.
Por ahora, la idea es negar, negar, negar. Si resultan ser lo suficientemente tontos como para seguir adelante con esta mierda de divorcio, de todos modos, les haremos pagar. Tengo un tipo que tomará nuestro caso, un viejo hermano de fraternidad. Le llamaré. Solo ten cuidado de no admitir nada. Nuestra posición será que están escuchando rumores de mierda. Sin pruebas, sin caso. Pero no diga nada que no quiera escuchar en la corte. Actúa como si todo lo que dices estuviera siendo grabado. Después de escuchar este archivo de audio, Susan y yo nos quedamos en silencio por unos momentos. Bien, entonces no sabemos nada y estamos escuchando rumores, Seth. Les dejo pensar que sí, al menos por ahora. Sé que entendiste lo que dijo Rich. Han estado planeando algo durante mucho tiempo. Tenido ese apartamento durante años. Me dan ganas de voltearlos y meterles sus planes por el culo. Me preocupa la situación monetaria que mencionó. Tenemos que asegurarnos de que estamos protegidos en caso de que hagan algo ilegal y nos atrapen. Susan asintió. No necesitaba ver las lágrimas en sus ojos para darme cuenta de lo doloroso que fue para ella escuchar esa cinta. Tenemos que mantenernos firmes. Lo sé, dijo Susan en voz baja. Jake dijo, mi situación es mejor que la tuya. Los tribunales son favorables a las mujeres en general. Simplemente no puedo aceptar que Bonnie tenga la custodia de Jason y Deirdre y que se le permita vivir en tu casa hasta que Deirdre cumpla 18 años. Un acuerdo prenupcial podría ayudar con la división de nuestras cosas, pero si ella puede vivir sin pagar el alquiler mientras tú pagas la manutención de los hijos, eso es horrible. Pensé lo mismo, pero abracé a mi hermana mientras lloraba por mí. Le aseguré que saldríamos victoriosos, aunque yo mismo no estaba tan seguro. Aquí no hubo ganadores. El propósito del divorcio era minimizar las pérdidas. Los niños se quedaron en silencio cuando nos oyeron a Susan y a mí entrar a la casa. Deirdre y Cindy habían empacado tanta ropa de Bonnie como pudieron en maletas y bolsos. Ahora estaban usando bolsas de basura de plástico. Les pedí que tomaran fotos del equipaje que estaban usando. No me molesté en explicar que planeaba aplicar el valor de ese equipaje a la parte de Bonnie de los activos totales de la comunidad. Cada poquito ayuda, pensé. Fuimos al lado para ver cómo progresaban los muchachos. Casi habían terminado. Rich no solo tenía menos ropa, sino que los niños la metían en los contenedores disponibles en lugar de doblarla y empacarla. Sonreí mientras veía al hijo mayor de Rob Riches meter un traje de 2000 en una bolsa como ropa interior. Tenían mi espalda. Brevemente me pregunté si los muchachos me lo dirían o me mentirían más tarde si orinaba en esa bolsa. Decidí no. Ponerlos en esa posición de camino a casa ahora, decía el mensaje de texto que recibí de Bonnie. Inmediatamente llamé a Jake. Apareció 15 minutos después acompañado de 2 alguaciles. Jake sonrió y me dijo que me relajara y disfrutara. Cuando le pregunté si les pagaba a esos agentes para que se quedaran quietos, Bonnie y Rich se detuvieron en su auto. Otra cara familiar se detuvo detrás de ellos. Baudroth Landry. Habla de una mentalidad Kunak. Boudreaux era un matón que conocíamos desde la escuela primaria. También era tonto como una roca. Como tuvo la inteligencia para superar la universidad, y mucho menos la facultad de Derecho, desconcertó a todos los que lo conocieron desde sus primeros años. Pero de alguna manera lo había logrado. Oye, Robert, llamó con una sonrisa. Pronunció mi nombre Robert con acento. Odiaba escucharlo de su boca cuando mi padre lo pronunciaba de la misma manera. Fue una dirección afectuosa. Me doy cuenta de que estás teniendo un pequeño problema con tu esposa y tu yerno, ya sabes, no es gran cosa. Lo juro. Si tuviera un arma de fuego en ese momento, habría puesto una bala justo entre los ojos de ese bastardo y no habría parpadeado. Sabía que no debía tratar de pelear con él. Medía 6 pies y 3 pulgadas y pesaba al menos 300 libras.
Incluso si la mayor parte de ese peso estuviera sobre su estómago, no podría pelear con él. En mi mejor día, podía correr y dejar que me persiguiera hasta que colapsó de un ataque cardíaco y luego patearlo en la cabeza cuando se cayó. Pero cualquier otra cosa estaba fuera de discusión. Oye, Boudreaux, dije. Hola. ¿Cómo tu mamá y ellos? Bien. Parece que tenemos un pequeño problema. Solo tratando de resolverlo, respondió. Entonces, como si accionara un interruptor. El cajún desapareció. ¿No crees seriamente que mi chico rico está entreteniendo a tu esposa, verdad? Preguntó Boudreaux amablemente. Su sonrisa lobuna me dijo que Rich confiaba un poco en él. Sabía que estaban teniendo una aventura activa, pero iba a defenderse con rumores. Bueno, la historia es que eso es exactamente lo que está pasando, dije. Jaque se acercó lo suficiente como para oírme. Simplemente no puedo lidiar con eso. Ya sabes. No es algo que este viejo pueda soportar. Bueno, él. La historia es exactamente lo que está pasando, dije. Jaque se acercó lo suficiente como para oírme. Simplemente no puedo lidiar con eso. Ya sabes. No es algo que este viejo pueda soportar. Dejé caer esas tonterías cajún tan rápido como él. Di un paso atrás. Sacaste casi todo el dinero de nuestra cuenta bancaria, acusó Bonnie. Sí, y tengo declaraciones para mostrar cuánto había originalmente, dije. Cuando hagamos la división de la propiedad, obtendrá exactamente lo que le corresponde. Ella me miró fijamente. No me molesté en decirle que su tarjeta de crédito ya no funcionaría. Deja que lo descubra por sí misma. Ni Susan ni yo acompañamos a Rich y Bonnie a la casa para ver si podían conseguir algo. Más tarde, mi hija Didre y su prima Cindy siguieron a Bonnie y a uno de los alguaciles por la casa. Les dije a los niños que su papel era asegurarse de que ni Rich ni Bonnie hicieran nada gracioso. No especifiqué exactamente qué gracioso podría ser. Esperaba que lo descubrieran por sí mismos si sucedía. Jason y Rob siguieron a Rich mientras miraba alrededor de su casa. ¿Dónde están mis joyas?, preguntó Bonnie. Sabía que este iba a ser un punto importante de discusión. Habíamos hecho varios viajes a lo largo de los años, cruceros por el Caribe y viajes todo incluido a resorts tropicales. Cada año le compraba a Bonnie una joya muy bonita. Éramos quisquillosos. Las piedras preciosas eran de tanzanita, esmeraldas, rubíes y diamantes de alta calidad. Hace unos años, una simple tasación para fines de seguro estimó su valor en no menos de $225,000. No hace falta decir que Bonnie se sintió muy infeliz al enterarse de que la mayoría de sus joyas estaban guardadas a salvo en mi caja fuerte. Boudreaux comenzó a exponer su punto, pero se detuvo cuando saqué mi teléfono celular para tomar fotografías del anillo en la mano derecha de Bonnie y el collar alrededor de su cuello. Tomé fotos de todos los artículos para el seguro, le expliqué. Quería asegurarme de que esos artículos no desaparecieran, solo para descubrir que Bonnie se los vendió a su novia por 0.10. Ser capaz de demostrar que le pertenecían evitaría que eso sucediera. Son propiedad común, al igual que mi bote y camioneta, que Bonnie dijo que me quitaría hoy. Bonnie, como esperaba, sonrió. Boudreaux, por otro lado, me miró con expresión especulativa. Me preguntaba si el hecho de que Clemente tuviera un cerebro en el cráneo podría llamarse respetuoso. Prudentemente guardé silencio para no confirmar su evaluación o refutarla. Jaque, que había estado observando, intervino y explicó que todos estábamos buscando la tasación más precisa de los activos de la sociedad y explicó que Bonnie incluso podría estar dispuesta a entregar el anillo y el collar que llevaba para que pudiéramos hacer una nueva tasación de una vez. Después de todo, señaló, el anillo y el collar existían, como lo demuestra mi foto. Entonces, ¿por qué no obtener una tasación actualizada? Después de una consulta rápida con Boudreaux, Bonnie se quitó las joyas con calma y me las entregó. Entonces,
¿A dónde se supone que debo ir, imbécil?, preguntó Bonnie. Estuve muy cerca de decir, ¿por qué no a tu nido de amor de Victoria Street? Pero retenido. Me encogí de hombros. Me di cuenta de cuánto habían cambiado mis emociones. Hace apenas unos días, estaba perdidamente enamorado de esta mujer. Ella y nuestros hijos eran mi vida ahora. No me importaba en absoluto. Estaba terriblemente enojada con ella, pero al mismo tiempo sentía frío hacia ella. Bonnie y Rich finalmente se subieron a sus autos y se alejaron. Boudreaux lo siguió unos minutos después. Expresé mis pensamientos, preguntándome si iban a llevar sus cosas al apartamento. Jaque sonrió. Espero que lo sean. Tengo un hombre siguiéndolos. Revelar este apartamento en este momento ayudará a nuestras negociaciones. Desafortunadamente, ellos mismos habían pensado en eso y fueron al Holiday Inn no lejos de su oficina. Alegremente, les ayudé a meter sus cosas dentro. Iba a comprar más unidades flash para almacenar copias de seguridad de los archivos de audio y video que me enviaron. Susan y las chicas estaban preparando la cena en nuestra casa cuando sonó mi teléfono, informando de otro correo electrónico. Ella me siguió a mi habitación para sentarse frente a la computadora. Bien, muchachos, dijo Boudreaux. Probablemente haya alguien siguiendo a Robert. No quieres que se entere de tu apartamento. Por eso insistí en que te quedaras en un motel y consiguieras una habitación con 2 camas. Asegúrese de que ambas camas estén hechas como si durmieran por separado. El investigador puede sobornar a la criada para que lo verifique. Usaremos la excusa de que estás compartiendo una habitación para ahorrar dinero. Sí, me cabrea cuando nos vamos aunque sea un poquito al banco, dijo Rich. Fue realmente vergonzoso cuando rechazaron mi tarjeta de crédito cuando intenté registrarme. Menos mal que saqué el dinero extra temprano. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Llamaré a la compañía de la tarjeta de crédito y veré si puedo abrir una nueva cuenta por teléfono. Vale. Ustedes necesitan escribir algunas notas sobre sus activos. Robert ya pensó en joyas. Probablemente ya tenga una lista. Voy a hablar hipotéticamente para la próxima parte. Si tiene dinero u otros activos que sus cónyuges desconocen, debe protegerlos. Legalmente, son propiedad comunitaria. Pero lo que Robert y Susan no saben, no pueden tenerlo en sus manos. Exigiría una lista de estas piezas de joyería, pero Robert dijo que ya las ha evaluado, así que la documentación ya está allí. Tenía razón cuando dijo que lo venderías por unos pocos dólares y luego negarías su existencia. Si tienes un manojo de Krugerrands, te sugiero que lo entierres. Si tiene una cuenta bancaria secreta, asegúrese de que solo contenga una pequeña cantidad de dinero. Son fáciles de encontrar. Nombrar su número de seguro social es suficiente para comenzar a rastrear, especialmente si la cantidad es lo suficientemente grande como para informar a las RI. Las cuentas en el extranjero no son rastreables. Lo que tenga al momento de llegar a un acuerdo o presentar una demanda se puede dividir de manera segura. No querrás que te atrapen escondiendo activos. En ese momento, testificará que todo lo que presente es fiel a su leal saber y entender. Mentir puede llevar a un cargo de perjurio. ¿Entiendes a dónde voy con esto?, dijo Boudreaux. Adiós. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Bonnie. Pueden encontrar nuestras cuentas en Baton Rouge. Pensé que estábamos a salvo usando la oficina como dirección. Al diablo con esa mierda, exclamó Rich. Maldito sea si Susan recibe más de mi dinero. Necesitamos llamar a la aerolínea y ver si podemos volar a las Islas Caimán hoy. Abriremos una cuenta allí por la mañana. Luego transferiremos el dinero electrónicamente. Es demasiado tarde para ir al banco a buscar cheques de caja. Revisaré los vuelos. Haces que la habitación parezca que dormimos aquí. Tú haces las 2 camas.
Luego mojas los pañuelos y revuelves las toallas. Mojaste la ducha. No olvides abrir las jaboneras y verter un poco de champú. Haz todo lo que se te ocurra para que parezca que pasamos la noche aquí y luego nos vamos. Llamaré a la oficina y les diré que tenemos mañana libre. El archivo de audio terminó. ¿Tienen cuentas bancarias secretas? Suspiró Susan. ¿Pero cómo? ¿De dónde vino el dinero? Veo los extractos bancarios y sé cuánto ganamos. Él no podría haber escondido mucho dinero sin mi conocimiento, ciertamente no lo suficiente como para esconderlo en las Islas Caimán. Yo también me sentí mal por eso. Bonnie y yo ganábamos $50 a la semana en efectivo, así que teníamos dinero para viajar. La mayoría de las compras se realizaron con un cardinal de crédito, y ambos revisamos el estado de cuenta de la tarjeta de crédito todos los meses para asegurarnos de que nadie hubiera realizado compras no autorizadas o de que le robaran el número. Le dije a la mujer en el apartamento que Rich era sospechoso de traficar drogas y tener putas. Solo estaba fingiendo. Pero realmente no crees que realmente esté haciendo algo así de lado, ¿verdad? ¿Rico señor sencillo? Susan resopló burlonamente. Él no sabría por dónde empezar, pero tampoco sospecharía que me estaba engañando en un pequeño rincón. Decidimos dejar el asunto para esta noche. De todos modos, no pudimos hacer nada con las cuentas bancarias ocultas. Nos unimos a los niños a cenar. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina legal de Jaque. Ya había concertado una tasación de joyas. Siempre mantuve una lista de todas mis armas de fuego. Un distribuidor local tardó unos minutos en determinar el valor combinado. Le pedí un precio justo que pudiera ofrecer. De ninguna manera habría vendido esas armas de fuego por la cantidad que citó, pero al menos tenía su estimación. Sobre el papel, solo me costó la compra de una pistola Glock nueva, que quería comprar de todos modos. Ahora Bonnie no podía decirme que no. Susan fue a trabajar para hacer un par de cosas antes del fin de semana. Nos conocimos en la oficina de Jaque. Le reproduje los archivos de audio de ayer. Realmente me gustaría saber quién te envía esto, dijo. Cómo pudieron haber molestado a Bonnie y Rich en una habitación de hotel está más allá de mí. Un investigador privado no podría haberlo hecho tan rápido. En cuanto a las cuentas bancarias, podríamos averiguar sus saldos, pero eso requeriría una orden del juez. No estoy seguro de que podamos conseguir uno, no basado en este registro. Además, tendremos que encontrar la cuenta. Eso podría significar contratar a un investigador. Hablaré con el tipo que hace investigaciones bancarias para nosotros. Quizás pueda encontrar algo. ¿Pero están los dos seguros de que no ha desaparecido mucho dinero? Negamos con la cabeza. No tiene sentido poner tanto esfuerzo por una pequeña cantidad. Si estaban ahorrando pequeñas cantidades a la vez, deben haberlo estado haciendo durante años. Y yo fui quien inició este divorcio. Sí. Si quieres actuar lo más rápido posible. Como dijiste, dijo Jaque, Susan y yo estuvimos de acuerdo en que queríamos terminar. Jaque estuvo de acuerdo. En este estado, el divorcio toma 6 meses, pero eso no significa que tengas que esperar tanto tiempo para una cita en la corte. La próxima semana, nos reuniremos con Bonnie Rich y su idiota abogado para repasar la lista de activos. Luego iremos ante un juez para tomar una decisión. Este estado tiene leyes napoleónicas. Las leyes testamentarias son bastante complicadas, pero el divorcio es más fácil, especialmente en casos de adulterio comprobado. Agregaré en su nombre que la consejería no va a hacer ningún bien. Los jueces solían programar dicho asesoramiento, y todavía lo hacen en algunos estados. Una vez que el juez toma una decisión, solo espera 6 meses y ese es el final. Oh, Woodrow. Landry me llamó esta mañana y exigió que liberara parte del dinero que retiró de sus cuentas. Un 30% extra.
Le dije que tenemos un acuerdo prenupcial que dice que la parte defraudada solo obtiene el 20% de los activos. Le envié una copia. Por supuesto, exigió pruebas de adulterio. Le dije que se presentaría en la corte. No estaba contento con eso, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. De hecho, es divertido ver a Boudreaux tambalearse. Es un grano en el culo del mundo legal. Puede que tenga que averiguar cómo llevar una cinta de audio a la sala del tribunal de él aconsejándome que esconda dinero en el extranjero. Puede que no sea inhabilitado o incluso sancionado, pero definitivamente lo avergonzaría. Odiaba la sola idea de estar fuera de casa, pero tenía que ir a trabajar los sábados y domingos. La enfermera jefe afirmó que no podía suplirme en esos turnos. ¿Qué pasa si empiezo a toser y tengo que hacerme la prueba de COVID? Pregunté. ¿Podrías reemplazarme entonces? Imbécil, dijo Sharon. Y lo digo con cariño. Sí, podría reemplazarte. Sin embargo, podría tener que ser el único que lo haga. Al menos por este fin de semana. Necesitamos personal de alto nivel, y tengo algunos negocios con familiares en el Fiat. No están muy contentos de que me perdiera la última vez que se juntaron. Y mi esposo ya me ha dicho algunas cosas desagradables por no dejarlo este año. Pero veo a dónde vas con esto. Si me enteraba de que mi marido estaba dando vueltas por el desagüe, me convertiría en una loca. Tienes muchas vacaciones y días de enfermedad acumulados, y cosas como estas ciertamente califican para unas vacaciones de emergencia. La salud mental es buena para un día de enfermedad y luego comenzar las vacaciones. No puedo creer que Bonnie te hiciera esto. Oye, te diré lo que dije. No hay nada que pueda hacer de todos modos, excepto quedarme en casa y beber cerveza este fin de semana y hablar con los niños y mi hermana. ¿Qué tal si trabajo este fin de semana y empiezas mis vacaciones el lunes? Wow, ¿de verdad? Gracias. Me salvaste la vida. Te debo una, dijo Sharon. Puedo hacer eso. Te pondré de vacaciones sin días libres. Comenzaré con una baja por enfermedad y luego pasaré a las vacaciones. Tomarás todo lo que necesites. Manténme informado. En realidad, el trabajo fue un alivio bienvenido. Los fines de semana siempre eran un poco salvajes. Los procedimientos se mantuvieron al mínimo, pero aún teníamos que estar alertas en la UCI, tal vez incluso más que durante la semana. Éramos los ojos y oídos de los médicos que, salvo rondas, se quedaban en casa. Me quedé un poco desconcertado cuando vi a mi suegro esperándome en la estación de enfermeras cuando regresé de mis rondas matutinas. Hola, doctor Prigin. ¿Qué trae un cirujano plástico a la UCI esta mañana? Lo saludé en beneficio de las otras enfermeras. La mayoría sabía que él era mi suegro. Estaba seguro de que los demás serían informados rápidamente. Ninguno de los empleados sabía de mis problemas familiares. Sin embargo, de una forma u otra, John, como insistió en que lo llamara en privado, no estaba contento. Corta la mierda y vamos a hablar, siseó. Tan pronto como cerramos la puerta de la oficina de la enfermera jefe, dijo, ¿qué mierda es eso de que eches a Bonnie de tu casa? Me enteré. Anoche. Llamó a su madre anoche y estaba sollozando. John, descubrí que Bonnie está teniendo una aventura. No iba a endulzar la relación con este hombre. Pasaron años después de casarme con su hija para que él me respetara y confiara en mí. Él sabía que yo era honesta y directa como el día. La parte más frustrante es que ella me engaña con el esposo de mi hermana. Estoy lidiando con una crisis familiar completa, dijo. Fue un rumor iniciado por los chismosos en la oficina, dijo John, de que viajan juntos al trabajo y viceversa y que a menudo almuerzan juntos. Ella nos dijo que los rumores de que tenía una aventura con su jefe eran solo rumores. No iba a revelar la profundidad de mi conocimiento, pero me había llevado años tratar con este hombre para ganarme su respeto. Así que me abrí a él. No se lo conté a nadie, excepto a mi abogado y,
por supuesto, a mi hermana. Ni siquiera les he contado a Bonnie y Rich todo lo que sé, y mucho menos a los niños, dije, sintiendo que las emociones se elevan dentro de mí. Contuve la ira y la tristeza. Tengo pruebas de que estoy hablando de archivos de video y audio, de las cosas con las que hacen películas. Nunca me volvería loco por un mero rumor. Pero esto. Sacudí la cabeza. El doctor John Prehan me miró conmocionado. Él podía decir que estaba diciendo la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Sabía la respuesta incluso antes de hacer la pregunta. ¿Qué puedo hacer?, yo respondí. Trato de suavizar el golpe cuando se trata de los niños. No merecen que su familia sea destrozada. Pero no puedo sentarme en mi trasero y aguantarlo. John, dime, ¿qué harías si Bonnie estuviera aquí y te dijera que tenía pruebas de que la estaba engañando? Tengo que dárselo a él. John fue honesto conmigo. Querría tu cabeza en bandeja. La ayudaría a enterrarte. Vi lágrimas aparecer en sus ojos. ¿Qué hay de Jason y Deirdre? ¿Cómo lo están manejando? Hemos tenido algunas conversaciones. Tienen primos que están en el mismo barco. Necesitarán tu ayuda más adelante, pero no creo que estén listos para discutirlo contigo en este momento, dije. Luego agregó, Susan y yo ni siquiera les hemos contado a nuestros padres sobre esto. Es demasiado nuevo y demasiado pronto. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a los niños. Honestamente, están actuando un poco extraños. No están tan molestos como cabría esperar. Parece que se lo están tomando todo con calma. Los 5 niños parecen estar envueltos el uno en el otro. Se hablan más a menudo que a Susan o a mí. No tengo idea de cómo interactuaron con Bonnie. Como puedes imaginar, están muy enojados con Bonnie en este momento. Con el tiempo, eso pasará. Les dije que necesitaban hablar con su madre, pero no sé si han hablado todavía. No me involucraré en esto. Lo siento, Robert. No tenía ni idea. Vine aquí hoy pensando que estabas siendo irrazonable. Estás exagerando ante los chismes, John ofreció en voz baja. Espero que te des cuenta de que mi primera prioridad será proteger a Jason y Deirdre. Asentí. Y luego tendré que ayudar a Bonnie, aunque solo sea para satisfacer sus necesidades físicas. Quiero que entiendas que no estoy excusando su comportamiento. Si dices que tienes pruebas irrefutables, las aceptaré. Quiero que te mantengas en contacto. Eres un hombre honorable. Se dio la vuelta y salió de la oficina, desplomando los hombros. Sentí más pena por él que por Bonnie. «Wow», dijo Susan cuando llegué a casa esa noche. Entonces descubrió que su chica no es tan virtuosa. Apuesto a que está conmocionado. Ya sabes, vamos a tener que contarles a mamá y papá sobre todo esto pronto. Estoy pensando en mañana por la noche cuando termines tu turno. No quiero que se enojen con nosotros por dejarlos en la oscuridad. Estuve de acuerdo. La reunión ciertamente no fue agradable. Mi padre simplemente me preguntó si tenía pruebas. Le aseguré que tenía pruebas indiscutibles. Al igual que John, estaba más preocupado por cómo afectaría a los niños que por cómo nos sentíamos Susan y yo. Podría vivir con eso. En nuestra cultura, los niños eran lo primero. A los adultos se les enseñó a lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Los niños estaban protegidos, pero también informados para aprender. No recibí información adicional de mi misterioso benefactor. Estaba bien con eso. Tenía 4 cintas de video de actos explícitos que mostraban las caras de Bonnie y Richie. Tenía grabaciones de audio que demostraban que esto no era solo una aventura breve. Fue planeado y ejecutado deliberadamente y había estado ocurriendo durante al menos varios años. No necesitaba más pruebas. Bonnie no solo me había engañado,
sino que de alguna manera había defraudado financieramente a la familia. Como había ahorrado suficiente dinero para volar a las Islas Caimán seguía siendo un misterio, pero el mero hecho de darme cuenta me enfureció. Para mí, ella no solo era una ladrona, sino una estafadora que había malversado lo que debería haber sido el patrimonio familiar. Jake comenzó a investigar, usando sus números de seguro social para encontrar las cuentas. Nos aseguró que incluso si faltaba el dinero, podíamos citar declaraciones de los montos transferidos. Algunas de nuestras preguntas fueron respondidas. El miércoles siguiente por la mañana, nos reunimos para exponer todos nuestros activos totales. Un árbitro financiero designado por el tribunal revisaría toda la documentación. Proporcioné un cálculo de mi salario anual. También encontré el talón de pago de Bonnie, que le proporcioné a Jake. Bonnie ganaba $5,000 al mes y mi salario fluctuaba según la cantidad de horas extras que trabajaba. Pero para fin de año, estábamos ganando con un par de miles de dólares el uno del otro. Jake dijo que incluso sin el acuerdo prenupcial y mi prueba de infidelidad, eso permitiría una exención casi total de la pensión alimenticia. El lunes, el auditor solicitó declaraciones de impuestos sobre la renta. Durante los últimos años. Me complació encontrar sobresellados en el cajón inferior de nuestro escritorio. Susan tuvo que ir al contador para obtener copias de sus documentos y pagarle a Jake para que los enviara por correo. No tenía idea de dónde había escondido Rich las copias y estaba molesta porque no se archivaron junto con otros documentos familiares, como las declaraciones de impuestos del año pasado. Ella sabía que sus ingresos eran alrededor de $80,000 en comparación con sus 50, y se alegró cuando Jake dijo que probablemente recibiría un pago mensual considerable de mantenimiento. Eso es lo que llaman pensión alimenticia en nuestro estado. Boudreaux entró en la sala de conferencias, seguido de un hoscorrico en Bonnie. Bonnie me miró fijamente. Su ira me sorprendió. Esperaba que ella se disculpara al menos un poco. Después de todo, ella fue la que engañó y arruinó nuestro matrimonio. Sabía cómo apretaba las mandíbulas. Parecía lista para empezar a maldecirme, pero permaneció en silencio. Pensé que Boudreaux le había dicho que se mantuviera tranquila. Rich estaba claramente disgustado y se esforzó por mantener una expresión neutral en su rostro. El funcionario judicial se presentó a sí mismo y a su asistente, quienes tomaron notas escritas y mantuvieron un registro electrónico. Supuse que todo lo que dijéramos se transcribiría por escrito. Empecemos. Sus abogados tienen formularios para que cada uno de ustedes los firme. Estas son simplemente una confirmación por escrito de que cualquier declaración que de aquí hoy es verdadera a su leal saber y entender, y cualquier declaración que haga puede ser admitida como evidencia. Nuestro objetivo es compilar una lista de todos los activos e ingresos. El juez revisará esa lista y decidirá cómo se dividirán los activos. No discutiremos acuerdos prenupciales. Me doy cuenta de que ese es un problema en este caso. En cuanto a la valoración del automóvil, utilizaremos el libro azul estándar según el año, el modelo y la marca. Entiendo que tiene hijos que están en edad de conducir. Incluso si el automóvil que conduce está registrado a su nombre, para nuestros propósitos, podemos considerarlo suyo. Si ambas partes están de acuerdo, entonces se separará de la propiedad comunitaria. Llegaremos al dinero un poco más tarde. Empecemos por usted, señor, y la señorita Fantenow. Sorprendentemente, la enumeración de automóviles, armas de fuego, botes y artículos para el hogar tomó solo unos minutos. Incluso las joyas Bonnie no fueron un problema. Los hice tasar, y el valor era más que el valor de mi camioneta y mis armas de fuego combinadas. Boudreaux insistió en que el sistema solar se considerara una entidad separada y preparó un documento que indicaba su valor y depreciación permitida. Jake lo miró, hizo algunas anotaciones y asintió. Se enumeraron las cuentas 401k. Pregunté por qué, ya que pensé que deberían ser excluidos. No, se cuentan desde que llevas casado más de 10 años. Pero en tu caso, el valor de ambas cuentas es cercano al mismo,
así que no debería ser un gran problema, respondió Jake. Luego procedimos al dinero en sí. Jake ingresó los estados de cuenta corrientes y de ahorros que recibí cuando tomé el 80% de los fondos. Luego hizo la misma revisión para Susan y Rich. Todo es relativamente sencillo, dijo el auditor. Señor Jacobs, lo que me molesta son sus declaraciones de ingresos. Hay una gran discrepancia entre la estimación salarial de Mrs. Fantenow y los ingresos informados en sus declaraciones de impuestos durante los últimos 2 años. Rich se sentó derecho y contuvo la respiración. He estimado que cada uno de ustedes tiene un ingreso de $660,000. Asentí y dije, use nómina y multiplicé su salario por 12. Sí, pero durante los últimos 2 años, los ingresos de Miss Fantenow fueron mucho mayores. Cada año reportó un ingreso de unos $140,000. Mi expresión incrédula debe haber sido divertida, pero mi fuerte exclamación de qué demonios hizo fruncir el ceño al asistente del señor Jacobs. ¿No miró su declaración de impuestos cuando la presentó? Él me preguntó. Negué con la cabeza y les expliqué que Bonnie y Rich habían insistido en que un nuevo contador manejara nuestros impuestos durante los últimos 2 años. Querían hacer un pequeño negocio para uno de sus clientes. Todo fue archivado electrónicamente. Solo miré el poco retorno que obtuvimos y no pensé más en eso, respondí. Bonnie se puso morada. Bueno, su salario. Es lo que contaste como su ingreso bruto, pero también recibió bonificaciones de $880,000 por cada uno de esos años. Según mis cálculos, su ingreso neto es de $660,000 al año, dijo el señor Jacobs. Miré a Boudreaux, Bonnie y Rich. Boudreaux parecían incomprendidos y los otros dos parecían querer escabullirse de la habitación. En el caso del señor Jenkins, recibió bonuses y $110,000 en bonos por cada uno de esos años. Las señoritas Jenkins no tenían una copia de sus declaraciones, pero miré las copias certificadas enviadas por su contador. Susan preguntó cuánto más sería eso. Neto alrededor de $80,000 al año, totalizando alrededor de $160,000. Entonces, ¿dónde está el dinero, Bonnie? Exigía ardientemente. Supongo que eso explica por qué ustedes dos fueron a las Islas Caimán el viernes pasado. Estabas tratando de esconder el dinero. ¿De qué hablas? Ella comenzó, luego soltó enojada, ¿cómo te enteraste? ¿Me estás siguiendo? Ella exigió, pero luego se recompuso de nuevo. No, no necesitaba seguirte, dije. Lo hiciste tú mismo, le expliqué. Para beneficio de los 2 abogados y especialmente del reportero de la corte. Tanto ella como Susan insistieron en que todos los niños instalaran aplicaciones de localización de teléfonos. Cuando recibieron teléfonos celulares, los usamos como correa electrónica para saber dónde estaban en todo momento. Funciona igual de bien a la inversa. Convencí a Jason y Deirdre de hablar contigo el viernes pasado. Cuando no respondiste, usaron la aplicación. Estabas desconectado la mayor parte del día. Siguieron revisando. Los otros niños empezaron a buscar a Rich. Se sorprendieron mucho cuando, a mitad del día, ambos reaparecieron cerca de la costa nuevamente. Supusimos por la hora y la lista de vuelos que llegaban a Nueva Orleans que estabas en las Caimán. Tanto Bonnie como Rich parecían asombrados. Pasaron por tu oficina el lunes y descubrieron que no estabas en casa. Vieron que estabas en Baton Rouge, y apuesto a que estabas transfiriendo todo el dinero a las cuentas que abriste allí. Jake se recompuso. Boudreaux, sabes tan bien como yo que podemos obtener estados de cuenta para probar los saldos en esas cuentas. Y es ilegal que un abogado sugiera que sus clientes escondan dinero en una cuenta en el extranjero para evitar distribuir los activos conjuntos. Lo curioso es que sus clientes volaron allí horas después de contratarlo para que los representara. Y debe advertir a sus clientes que este tipo de ocultación de activos es un delito penal. Con números como ese, es un delito grave. Bonnie empezó a llorar. Incluso Rich empezó a parecer asustado.
Casi me río de la expresión del rostro de Boudreau. Su rostro se puso pálido y luego se puso rojo como una remolacha. Me preguntaba si el gordo iba a tener un derrame cerebral. Yo no hice nada de eso, declaró, mirando a la grabadora y al asistente del señor Jacobs, que tecleaba afanosamente. Susan miró a Jake. ¿Podemos hacer que devuelvan el dinero? Él asintió y dijo que obtendríamos nuestra parte cuando todo estuviera dicho y hecho. Incluso si tuviéramos que confiscar los cheques de pago de Rich y Bonnie, el 80% de esas cuentas serán tuyas. Cuando Robert y tú demuestren tu infidelidad en la corte, serán responsables de la cantidad total. Pero no hay dinero ahí, exclamó Bonnie. Desaparecieron cuando intentamos transferirlo. Rich trató de callarla, pero ella lo despidió y continuó. Creo que sabes que los robaste, ella me acusó en voz alta, escupiendo saliva. La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Ni siquiera sabía con certeza sobre el dinero hasta hace poco. Sospechaba que había dinero debido a tus acciones, pero no tenía idea de las cantidades. ¿Qué vas a reclamar a continuación? ¿Lo gastaste todo o lo perdiste todo? Creo que ambas afirmaciones son una completa tontería, dije. Ella negó con la cabeza enfáticamente, explicando que habían intentado transferir el dinero electrónicamente mientras estaban en el banco en Gran Caimán. La transferencia fue denegada y viajaron a Baton Rouge el lunes para averiguar por qué. Ambos afirmaron que todo el dinero había sido transferido electrónicamente la semana anterior. Pidieron una investigación porque su estado de cuenta en línea solo mostraba la transferencia, pero no el número de ruta o la cuenta donde terminó el dinero. Proporcióneme la información bancaria de la cuenta de Baton Rouge y yo investigaré, dijo el señor Jacobs. Puedo obtener los resultados más rápido de lo que usted puede obtener los resultados usted mismo. Se ingresará en los documentos judiciales. Al salir de la habitación, Rich y Bonnie parecían abatidos. Me pregunto a dónde fue el dinero, dijo Susan. Quiero decir, pasé de un gran rumor de un montón de dinero en efectivo en la cuenta a un rumor bajo de que desaparecía. Me encogí de hombros. Estaba pensando lo mismo. Otro misterio, pensé. De alguna manera Jake y Boudreau habían acelerado nuestro caso. Sospechaba que Bonnie y Rich le habían rogado a Boudreau que hiciera todo lo posible para llevarnos ante un juez lo antes posible. Se quedaron en el Holiday Inn durante una semana antes de finalmente dejarlo y mudarse a un apartamento en Victoria Street. Me divirtió imaginarlos hablando de abrir su nido de amor. Supongo que estaban teniendo un pequeño problema de flujo de efectivo. Sabía que los pocos miles de dólares que tenían a mano no los llevarían muy lejos, especialmente si Boudreau insistía en una gran tarifa por sus servicios. Casi había deseado que me enviaran el archivo de audio, pero no lo había recibido durante algún tiempo. Los 5 niños insistieron en asistir a la audiencia. Les permití hacerlo. En mi opinión, dado que se vieron afectados por el divorcio, merecían estar presentes. Jake explicó lo que le gustaba al juez Widry para llevar a cabo sus audiencias de manera semiformal. Se sentó en la mesa junto a nosotros en lugar de en su mesa elevada habitual. Jake, Susan y yo nos sentamos a la mesa a la izquierda de Boudreau. Rich y Bonnie se sentaron frente a nosotros, formando un triángulo. La galería donde se sentaban los niños representaba la parte superior del rombo. Siguiendo el ejemplo de Jake, nos pusimos de pie como. Entró el juez. Nos hizo señas para que tomáramos asiento. Prefiero manejar estos casos familiares en un entorno semiformal, explicó. Eso significa que te sientas y hablas cuando me dirijo a ti. Si quieres hablar, levanta la mano. Como en la escuela. Estos eventos generalmente tienen una carga emocional, pero espero que todos se comporten de la mejor manera y sean respetuosos. Me cabreas y te echaré. ¿Entendido? Pensé que al menos uno de los niños explotaría de risa ante esa última declaración, pero todos se contuvieron. Bueno, he revisado ambos casos.
Normalmente tratamos estos casos como asuntos separados, pero por lo que entiendo, la evidencia aquí es la misma, así como las partes involucradas. Un hermano es acusado de adulterio en el estado de Luisiana. El adulterio en sí mismo no es motivo de divorcio. Sin embargo, tengo entendido que existen acuerdos prenupciales que afectan significativamente la distribución de la propiedad comunitaria en caso de adulterio. Por lo tanto, en algún momento pediré pruebas irrefutables de ese adulterio. Primero, hubo algunas discrepancias con respecto a los activos monetarios. Aparentemente hubo acusaciones de un intento de ocultar esos fondos. He recibido los resultados de una investigación sobre esto. Parece que las señoritas Fantenow y el señor Jenkins sí tienen cuentas bancarias en Baton Rouge con saldos de 120.100660.000 respectivamente. Mi corazón saltó. Prueba de que la perra había escondido mucho dinero. Entonces, todo el saldo se transfirió de esas cuentas el lunes anterior a la presentación de la petición de divorcio. Según los registros bancarios, se utilizaron las contraseñas correctas y se respondieron correctamente las preguntas de confirmación correctas. Esto indica que Mrs. Fantenow y Mr. Jenkins hicieron la transferencia ellos mismos o dieron esta información a un tercero. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, no hubo indicios de que la transferencia se hubiera realizado de manera fraudulenta. Una investigación adicional identificó las cuentas de los destinatarios y los nombres de esas cuentas. Esta es la parte que me desconcierta. Todo el dinero, los $280.000, se dividió equitativamente entre 5 cuentas. Estas cuentas pertenecen a sus hijos, Jason y Deirdre Fantenow y Robert, Dave y Cynthia Jenkins. Las transferencias son perfectamente legales según la Ley Uniforme de Obsequios a Menores. Estas cuentas se crearon hace varios años. Creo que eran para financiar la universidad o para proporcionar ingresos en caso de fallecimiento de un padre. Estaba atónito. ¿Por qué Bonnie estaba haciendo tanto alboroto si les había dado su dinero secreto a sus hijos? Volví a mirar al juez. Había una leve sonrisa en su rostro. Rich y Bonnie parecían conmocionados. El juez GWDRY continuó. Después de revisar todos los documentos disponibles, veo que la pareja de padres tuvo un sentido de responsabilidad, si no remordimiento, y entregó el dinero que ocultaron a sus cónyuges a sus hijos. Dichos depósitos no son reembolsables a menos que se demuestre fraude. ¿Alguien tiene pruebas de fraude? Estaba emocionada. Claro, me hubiera gustado tener mi 80%. Pero darme cuenta de que Bonnie y Rich no habían recibido nada y que el dinero se había dividido entre los niños me emocionó. Pude ver a Rich y Bonnie mirándonos a Susan y a mí. Simplemente sabían que de alguna manera los habíamos engañado y robado su dinero. Sabía que ni Susan ni yo habíamos hecho algo así. Cuando el juez Guidry nos miró a cada uno de nosotros por turno, todos negamos con la cabeza y dijimos, no. Señoría, apuesto a que estaban aterrorizados por posibles cargos, que habían retenido el dinero y trataron de ocultarlo en el extranjero. Aparte de las apariencias, ninguno de ellos dio la apariencia de querer refutar los comentarios del juez Guidry. Entonces, el siguiente asunto que debemos considerar es el establecimiento de la custodia de los hijos menores, dijo el juez. En ese momento, mi hija Deirdre levantó la mano. Él se volvió hacia ella. Sí, señoría. Busqué en línea cómo se otorga la custodia y dice que los niños de 15 años o más pueden elegir con qué padre vivir. Ella dijo que sí. En algunos estados, los dependientes pueden decidir por sí mismos si no hay evidencia de abuso en este estado. Sin embargo, ese no es el caso en mis casos. Me aseguro de hablar con los niños en privado y considerar sus opiniones, declaró la jueza Guidry. Deirdre, todavía de pie, dijo, no necesito hablar contigo en privado. Mi madre engañó a mi padre, y al hacerlo engañó a toda nuestra familia. Quiero vivir con mi papá. Tocó el hombro de Jason. Inmediatamente se puso de pie y dijo que también quería vivir conmigo. Robert,
Dave y Cindy hicieron cola y declararon que querían vivir con su madre por la misma razón. Mi corazón se aceleró debajo de la mesa. Apreté la mano de Susan. Consideraré sus deseos, dijo el juez Guidry con una media sonrisa. Pero aún no se ha establecido que hubo traición, como usted dice. Deirdre volvió a levantar la mano. El juez se volvió hacia ella de nuevo. También leí que un joven de 16 años puede solicitar la emancipación ante el tribunal. Eso significa que pueden vivir solos y los jóvenes de 17 años pueden irse de casa sin esa petición. Deirdre permaneció de pie mientras el juez se dirigía a ella. Sí, en lo que respecta a los jóvenes de 17 años, es una ley antigua, pero sigue vigente. Surgió porque los hombres jóvenes querían alistarse en el ejército sin el consentimiento de los padres. En cuanto a un joven de 16 años que solicita la emancipación, uno de los criterios es que debe poder mantenerse a sí mismo. ¿Eso está claro? Deirdre asintió y dijo, bueno, tengo un fondo universitario y solo se le agregaron otros 556,000, sin contar lo que mis padres y abuelos contribuyeron antes de eso. En ese momento, Cindy se puso de pie. Yo también, dijo. Colectivamente, tenemos mucho dinero para vivir solos durante mucho tiempo. Su hermano Dave se levantó. Y sonrió. Yo también. Podríamos vivir juntos y permitirnos alquilar un buen lugar. Jason y Rob se pusieron de pie y dijeron que si juntaban su dinero, los 5 podrían vivir bien solos. Miré al juez para ver su reacción. Apenas pudo contener la risa. Creo que si no estuviera en la corte, se habría reído hasta caerse. Déjame adivinar. Si no estoy de acuerdo con sus deseos, todos solicitarán la emancipación ante el tribunal. O, en caso de que seas mayor, vete por tu cuenta. Las 5 cabezas asintieron. Siéntate, ordenó. Pensaré en lo que dijiste. Hay una acusación de adulterio en este caso. Normalmente, eso no sería un problema en un divorcio, pero ambas partes han firmado un acuerdo prenupcial férreo que afecta en gran medida la distribución de la propiedad común. Así que voy a pedirle que presente evidencia de que ha ocurrido adulterio. Jaque se puso de pie. Señoría, me han proporcionado estas fotos de Richard Jenkins y Bonnie Fantenow haciéndolo. Boudreau se levantó y dijo, me opongo, señoría. Cualquiera con un programa decente de alteración de fotos puede tomar una foto así. Tengo una foto mía dándole la mano al presidente y a otro de nosotros jugando al golf. Mi hijo los tomó por mí como una broma. Me gustaría señalar que el abogado defensor no ha identificado la fuente de su supuesta evidencia. La jueza Guidry miró a Jaque, luego a Susan y a mí. Jaque asintió para que respondiera. Señoría, no estoy seguro de la fuente de nuestras pruebas. Me enviaron varios archivos de video y audio de una fuente anónima. Tomé estas fotos como capturas de pantalla de uno de los videos que recibí. Me resistía a proporcionar el video y admitirlo como evidencia a menos que fuera necesario, pero tengo un DVD y una memoria USB con el video completo. Miré a Rich y Bonnie. Ambos parecían estar a punto de cagarse los pantalones. Sacudieron la cabeza como si no pudieran creer que lo que estaba diciendo fuera posible. La jueza GWDRY miró a Bonnie y Rich para ver sus reacciones. Sus rostros se habían vuelto morados y ambos estaban claramente agitados. Bien, necesito reproducir el archivo que el señor Fantenow acaba de proporcionar a la corte, ¿o todas las partes están de acuerdo en que ocurrió una infidelidad? Sabía que a Boudreau le hubiera encantado ver esas imágenes, pero cuando Bonnie y Rich le suplicaron rápidamente al juez que no mostrara la identificación del video ofrecida, él dio marcha atrás. ¿Podría dedicar 1 o 2 minutos a mis clientes, señoría? Él preguntó. Se volvió y se limitó a mirarlos mientras negaban con la cabeza resueltamente. Creo que estamos de acuerdo con los reclamos de los demandantes, dijo a regañadientes. Bueno, en ese caso, anunciaré mi veredicto, dijo el juez Guidry. Lo simplificaré,
ya que mi juicio se aplica a ambas partes en cuanto a la distribución de la propiedad común. Creo que dado que todas las partes están de acuerdo en que ocurrió la infidelidad, el contrato matrimonial se respetará en cada caso. Como esperábamos, Susan y yo recibimos el 80% de la propiedad comunitaria. El juez Widry sugirió que discutiéramos con nuestros abogados la distribución real de quién obtendría qué. Insinuó que no queríamos que la corte se involucrara en las minucias. En lo que respecta a los padres con custodia, puedo decir que el único veredicto aceptable sería otorgar a Robert Fantenow la custodia total de Jason y Deirdre Fantenow. Al mismo tiempo, otorgo a Susan Jenkins la custodia de Cynthia Robert y David Jenkins, como solicitaron ambos demandantes en su petición. Los padres sin custodia tienen plenos derechos de visita. Legalmente, el divorcio finalizará en 6 meses. Los premios que recibieron aumentaron tanto sus ingresos relativos que Bonnie y Rich se vieron obligados a pagar la manutención de los hijos. Bonnie me daría $1,000 al mes y Rich le daría a Susan $2,000 mensualmente durante los próximos 3 años. Cada hijo dependiente recibiría $500 al mes hasta que cumplieran 18. Pensé que tanto Bonnie como Rich estaban jodidos, pero Jake nos dijo que los pagos eran en realidad mínimos. En su opinión, se libraron por casi nada y dijo que podíamos apelar. Sacudí la cabeza. Susan dudaba de mi cordura, pero siguió mi ejemplo. Tan pronto como el juez anunció el final de la audiencia, nos fuimos. Jake dijo que haría arreglos para que nos reuniéramos para resolver los detalles de la distribución de la propiedad. Les dije a los niños que se fueran directamente a casa, se cambiaran de ropa y me esperaran. Necesitaba una reunión familiar. Susan y yo caminamos hacia la parte trasera de la sala del tribunal donde mi padre estaba esperando. Entonces, ¿cuándo lo descubriste, papá? Pregunté. Susan me miró perpleja. Me di cuenta cuando Deirdre y Cindy hicieron esos comentarios sobre el video. ¿Fue entonces cuando lo descubriste? Le dije a Susan confundida, cabreada. 999 es una personalidad que inventaron los niños. Su boca se abrió de sorpresa. No, dijo papá. Me di cuenta de lo que estaba pasando hace un par de días cuando examiné detenidamente una factura antigua de una tarjeta de crédito. Jason y Rob se acercaron a mí hace unos 2 meses para hablar sobre el uso de esa tarjeta. Dijeron que estaban planeando algo especial para sus próximos aniversarios, pero que necesitaban una tarjeta de crédito o débito para realizar una compra en línea. Dijeron que combinarían su dinero y me lo reembolsarían. Dijeron que tenía que mantenerse en secreto, pero que el monto total sería de unos $500. Cuando recibí la declaración, resultó que la compra se realizó en una empresa de electrónica. No le presté atención en ese momento, pero hace unos días llamé a la empresa y pregunté qué compraron. La compañía de electrónica resultó ser muy reservada y al principio se negó a decírmelo hasta que le señalé que la tarjeta estaba a mi nombre y que la dirección de facturación y la dirección de envío no coincidían. Los niños compraron bichos de teléfonos celulares por $500. Pregunté. Aparentemente, estos pequeños dispositivos espías eran muy caros. Papá no sabía de dónde sacaban los niños las cámaras de video. Papá decidió seguirme a casa para averiguarlo. Quería escuchar el resto de la historia. Los 5 niños estaban esperando en la sala de estar. Se quedaron en silencio cuando Susan, papá y yo entramos por la puerta principal. Vayamos a la cocina y sentémonos a la mesa. Susan se detuvo para tomar 3 botellas de cerveza y le tendió una a papá y la otra a mí. Jason y Rob extendieron las manos, sonriendo. Puedes tener la edad suficiente para ser espías, pero no la edad suficiente para beber, dije simplemente. Se encogieron de hombros. Era obvio que no estaba enojado. Vale, ¿quién quiere hablar primero? Empecemos por el principio. Comenzó Deirdre. Todo comenzó cuando Cindy y yo pasamos por la oficina de mi mamá y ella no estaba allí. Tampoco el tío Rich. Esto fue justo cuando comenzaron la fase 2 del confinamiento por COVID.
Pensamos que podríamos sacarle unos dólares a uno de ellos para ver una película. De todos modos, la recepcionista dijo que estaban fuera del lugar y que hacía tiempo que se habían ido. Era bastante después de la hora del almuerzo, así que decidimos ver dónde estaban. Sabes, tenemos una función de localización que mi mamá insistió en instalar en nuestros teléfonos. Mostró que estaban en una dirección extraña, así que lo revisamos. Era un edificio de apartamentos. Cuando llegamos, vimos el auto del tío Richis, así que esperamos. Salieron un poco más tarde y no actuaron como se suponía que debían hacerlo. Caminaban de la mano y sonreían. Eso nos hizo pensar, así que comenzamos a verificar a dónde fueron durante los siguientes días. 3 días seguidos, regresaron al mismo lugar y se quedaron allí durante aproximadamente 1 hora y media cada vez. A veces iban allí tarde en la noche, como después del trabajo, pero antes de irse a casa. Se lo contamos a los chicos. Rob continuó. Buscamos en Internet. Y encontramos estos pequeños errores que puedes insertar en los teléfonos celulares una vez que descargues la aplicación. Funciona como una llamada telefónica continua, pero se ejecuta en segundo plano y no interfiere con las llamadas regulares. Es cierto que agota la batería un poco más rápido de lo normal. De alguna manera transmite todos los sonidos alrededor del teléfono en caso de que alguien quiera escuchar a escondidas. Hablamos con Pop para que nos permitiera usar su tarjeta de crédito para comprarlos. Lamento haber mentido un poco, amigo. Conseguir que los teléfonos instalaran los errores en la aplicación fue fácil. Luego nos turnamos para revisarlos y escuchar a escondidas las conversaciones. Grabamos cualquier cosa interesante para compartir entre nosotros más tarde, así que eso está claro con las grabaciones de audio. ¿Pero cómo conseguiste el video y averiguaste qué apartamento usaban? Pregunté. Miramos sus llaves. Ambos tenían una llave marcada con 201. Ese no es un número de oficina. Entonces Jason tomó la llave de su mamá y la copió. Fuimos al apartamento un par de veces y miramos a nuestro alrededor. Decidimos que necesitábamos cámaras, explicó Deirdre. Así que compramos algunos en un transmisor pequeño, sugirió Dave. Eso estuvo muy bien. El niño estaba entusiasmado con la tecnología que no notó, ya que describió el final de varios matrimonios y la ruptura de 2 familias. Al menos Susan y yo tenemos algunas respuestas. Las cámaras eran sensibles al movimiento, por lo que no quemaban demasiadas baterías. Escondimos el receptor asegurándolo debajo del sofá. El receptor recibía información de las cámaras y la transmitía a nuestro receptor. Aquí grabamos. Parecía sencillo. Así que grabaste un video de Bonnie y Rich haciéndolo. También grabaste archivos de audio y me enviaste algunos. Hablé con cuidado. Estos eran mis hijos, mis sobrinos y sobrinas. No podía ceder y arruinar mi relación con ellos. Pero había otro problema. Dinero. Papá. ¿Cuándo? Cindy y yo miramos ese apartamento por primera vez. Me di cuenta de que nuestra mamá se había ido, dijo Deirdre. Bueno, no nos fuimos, pero no volvimos a donde solía estar nuestra familia. Tenían ropa escondida, y mamá tenía algunos atuendos que reconocí. Ella también tenía un kit de maquillaje, toallas y toallitas. Sabíamos lo que estaban haciendo. Hacían ejercicio, se limpiaban y luego volvían a casa contigo y con la tía Sue como si nada hubiera pasado. Todos estábamos furiosos. No solo te engañaron a ti y a la tía Sue. Nos estaban engañando. Ahora, sobre el dinero, quiero decir. Las cuentas bancarias secretas eran un problema secundario, dijo Cindy. Cuando miramos alrededor del apartamento, encontramos algunos documentos de cuentas bancarias. Había instrucciones sobre cómo acceder a él en línea. Me llevó bastante tiempo encontrar las cuentas reales. Incluso pasamos tiempo en las oficinas de papá y tía Bonnie mirándolos a escondidas. Un par de veces la recepcionista nos dejó entrar a esperarlos. Ella se rió.
Revisamos un montón de carpetas y finalmente encontramos una en el cajón inferior del escritorio de papá con algunas aplicaciones. Luego buscamos en el mismo lugar la oficina de la tía Bonnie y encontramos más papeles que la tía Bonnie había guardado, o creo que todavía guarda, un pequeño cuaderno en su bolso. Tenía contraseñas y esas cosas. Por supuesto, no decía cuenta bancaria secreta, pero podíamos decir que la contraseña era bastante extraña. Mucho más que la contraseña que usa para su teléfono celular. Y funcionó. Nos llevó un tiempo, pero finalmente nos dimos cuenta de que era la contraseña correcta. Resultó que estaban usando la misma contraseña para ambas cuentas. Jason tomó la cuenta en sus propias manos. Ya sabíamos que ellos, quiero decir, estaban jugando. Cuando descubrimos que tenían cuentas bancarias ocultas, nos enojamos mucho. Nos preguntábamos si estaban traficando drogas o malversando dinero. Dave es en realidad el único al que se le ocurrió la idea de poner dinero en nuestras cuentas. Dave se sonrojó. En realidad, dije, no podemos dejar que papá y tía Bonnie se hagan ricos y dejemos al resto colgando. Leímos sobre cómo dividir las cosas en un divorcio y tampoco nos gustó la idea de que se quedaran con la mitad de ese dinero. Teníamos cuentas que Powwow nos había abierto y pensé que tal vez deberíamos tomar todo el dinero. Pensé que la policía podría atraparnos, pero decidí que como éramos menores de edad y era el dinero de nuestros padres, no estaríamos en serios problemas. El resto de nosotros pensamos que podría funcionar, así que lo hicimos. Si hubiéramos sabido sobre la acción 80-20, probablemente no la habríamos tomado, dijo Deirdre con pesar. En realidad funcionó mejor de esa manera. Y luego ustedes comenzaron a enviarme archivos de video y audio, dije, mirando alrededor de la mesa. Al menos me sentí un poco aliviado al ver una expresión de moderación en lugar de orgullo absoluto. Esa fue la parte más difícil. Papá, dijo Jason en voz baja. Estábamos muy enojados con mamá y tío Rich por lo que nos estaban haciendo a todos. No queríamos lastimarte a ti y a la tía Sue, pero realmente no pudimos hacer nada. Así que te enviamos ese primer video. Mantuvimos nuestros ojos en ti. Seguías intentando que visitáramos a mamá y papá. Seguimos intentándolo. Y sabíamos que estabas loco. Quiero decir molesto. Si hubieras sacado un arma de la caja fuerte, te habríamos dicho todo lo que sabíamos, le habrías dicho a la tía Sue que seguimos adelante. Ya movimos el dinero que mamá escondió. Creo que lo robamos. Bueno, sé que lo robamos, pero pensamos que nos engañaron, así que fue justo. Espero que tú y la tía Sue no estabais demasiado molestos. Miré a Susan, que tenía una expresión de asombro escrita en todo su rostro desde el principio. Espero que ustedes, niños, nunca se enojen conmigo y con Sue, dije con una sonrisa, pero si alguna vez me atrapan como lo hicieron con su madre y Rich, los mataré a golpes. Incluso si es con mis caminantes en un asilo de ancianos. Todos se rieron entre dientes ante mi amenaza. Nunca tendrás que preocuparte por eso, papá, dijo Deirdre. Nunca decepcionarás a la familia. Nosotros Cajún nos mantenemos unidos. Una cosa que no entiendo, mi papá dijo que compraste errores de celular con mi tarjeta de crédito. Eran terriblemente caros. ¿De dónde sacaste el dinero y la tarjeta para las cámaras de video? De ellos. Sí, cuestan alrededor de $5,500 por cada cámara porque grabaron videos completos con sonido y había incorporado detectores de movimiento y sonido. Tenemos 5 de ellos, respondió Jason. Más otros 500 cada uno para un transmisor oculto que enviaba una señal a un receptor que conectamos a la computadora de Deirdre. Eso es un total de 3,500 más gastos de envío, pero podemos recuperar la mitad de ese dinero si lo devolvemos sin daños. Ya sacamos todas las cámaras y el transmisor. Sin embargo, probablemente perdimos los errores del teléfono celular. En cuanto a la tarjeta de crédito, usamos la tarjeta Visa de papá. No tenía una tarjeta Visa, así que dije, así que ahora sí.
Lo solicité y falsificé tu firma, dijo Jason. Al menos fue lo suficientemente honesto como para no parecer culpable. Tiene un límite de 0,10,000. Traemos correo todos los días, por lo que ocultarlo fue fácil, agregó Deirdre. Cindy y yo abrimos una cuenta de correo electrónico. Cabreado 999. A Rob se le ocurrió el nombre. Dijo que lo que hicieron mamá y tío Rich lo enojó. Los niños sonrieron y asintieron al ver que Susan, papá y yo estábamos realmente impresionados. Entonces, ¿los errores en el teléfono celular todavía están activos? Pregunté. Dave asintió y dijo que funcionarían mientras funcionaran las baterías del teléfono celular. Gracias a eso y a la aplicación de ubicación del teléfono, sabemos dónde están y qué están haciendo en todo momento, dijo Dave. Se emocionó cuando se dio cuenta de que no estaban en problemas. Si uno de ellos está hablando por su teléfono celular, podemos escucharlo. Se activa por voz, así que hay muchos sonidos de autos y solo hablar de negocios. Nos turnábamos revisando los archivos para elegir algo importante. Exigía acceso a la grabación de audio. Como resultado, Susan y yo teníamos un conocimiento avanzado de las demandas de Bonnie y Rich. En la reunión de la división de propiedades, Bonnie estaba tan ansiosa por conseguir sus joyas que me dio la mayor parte del dinero en efectivo, así como todos los artículos para el hogar. Concedimos algunas de sus solicitudes sin demasiados argumentos, pero los hicimos arrastrarse durante el procedimiento. Susan sorprendió a todos menos a mí cuando sugirió que ambos cruzaran la ciudad y regresaran con letreros en la cabeza diciendo que engañamos a nuestros cónyuges. La alternativa era apelar el monto de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pensé que los ojos de Boudreaux se le salirían de la cabeza ante esa amenaza. Escuchamos a Boudreaux decirles que no les importaron los pagos de manutención de los hijos y les advirtieron que Susan y yo probablemente apelaríamos los montos. Susan finalmente se retractó, obligándolos a ambos a disculparse de rodillas. No sé exactamente cómo sucedió, y estoy dispuesto a jurar sobre una pila de Biblias que no tuve nada que ver con eso. De alguna manera, 2 meses después de nuestra audiencia, la compañía de seguros para la que trabajaban Bonnie y Rich descubrió que había alquilado un apartamento para un nido de amor con fondos de la compañía. Aunque todos en la oficina habían recibido primas durante los últimos 2 años, por alguna razón Bonnie las había tenido mucho más altas de lo habitual todos los años. Rich también logró obtener grandes bonificaciones. Nadie supo nunca por qué. Cuando todo esto salió a la luz, él y Bonnie fueron despedidos. No es gran cosa. La compañía no quería publicidad. Ninguno de los videos llegó a Internet. A Susan y a mí no nos podría haber importado menos, y bromeamos con cervezas diciendo que habría sido divertido convertirlas en estrellas. Pero los niños no querían avergonzarse públicamente. Entendimos su punto de vista. Bonnie y Rich ahora viven en Nueva Orleans, trabajando para una pequeña compañía naviera. Desde que salieron de la ciudad, casi nunca visitan a los niños y rara vez llaman. Lo último que escuché es que les está costando mucho pagar la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. Les deseo lo mejor. Bueno, quizás no. El final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.